para traerles esta temática, para discutir, dadas las circunstancias que estamos, pero bueno, es una metodología esta, la virtual, que tanto la tecnología nos permite y el COVID nos limita en ese sentido, pero bueno, hemos encontrado la alternativa. También agradecerle a todas las personas que están en este momento destinando su tiempo, escuchando la presentación y esperando que les resulte la temática de interés para su actividad laboral cotidiana y tal vez para el futuro. Un buen momento para estudiar en este momento, creo. Un poco atendiendo a la temática de las jornadas, que eran los asfaltos y las mezclas asfálticas de altas prestaciones. Desde la Comisión Permanente del Asfalto, cuando nos invitó a la Asociación Uruguaya de Camino a participar, pensamos que podía ser oportuno hablar o hacer un repaso acerca de los métodos o del diseño de mezclas asfálticas, del estado del arte. Fundamentalmente porque, como muchas cosas, esto no es algo estanco, sino que está en evolución. Es cierto que no es una evolución frenética, digamos, pero son evoluciones que se van dando a partir del tiempo. Y dentro de lo que motiva a la evolución de los diseños de mezclas asfálticas, un punto es justamente la temática que hoy abordamos en la jornada, que es la aparición de nuevos materiales, donde si bien la aparición de nuevos materiales no significa o no desprende la necesidad de un rediseño completo de los métodos de diseño, es cierto que sí puede ser necesario en algunas ocasiones hacer algún ajuste de modo de poner en evidencia ciertas características que estos materiales aportan y que los materiales con los cuales trabajábamos hasta ese momento no lo hacían. Lo cierto es que en la actualidad existen muchísimos tipos de mezclas asfálticas en calientes, de granulometría continua, discontinua y demás. Por lo tanto, sería muy amplio si querríamos abarcar a todas las tipologías. Por ese motivo hemos decidido centralizar la charla en las mezclas asfálticas densas de granulometría continua. Obviamente, en cuanto al enfoque desde el punto de vista de lo sistémico al diseño de una mezcla asfáltica, es muy uniforme, y es bastante uniforme dependiendo de si se considera una mezcla u otra. Pero es decir, que desde ese punto de vista, digamos que vamos a abordar, yo creo que vamos a abordar la temática de manera que después la podemos extrapolar en definitiva para otro tipo de mezclas asfálticas. Comenzando un poco por el final, digamos, spoileando un poco la ponencia, digamos que en lo que tiene que ver al diseño de una mezcla asfáltica, el resultado final es bastante sencillo. Es encontrar la cantidad relativa de cada uno de los componentes, de los insumos que conforman la mezcla asfáltica. Encontrar ya sea de agregados pétreos, filler, asfalto, y eventualmente hasta RAP o algún tipo de otro aditivo. Lo cierto es que si bien es sencillo el resultado final, llegar a este resultado final demanda de un esfuerzo y de una visión integral que va más allá, en lo espacial, digamos, va más allá del laboratorio. Y en lo temporal va más allá del presente, dado que cada decisión que tomamos en el proceso de diseño de mezclas asfálticas tiene su influencia, no solamente en la durabilidad de la mezcla asfáltica, un comportamiento mecánico, sino también en la etapa de la elaboración, del transporte, de la colocación y de la compactación. Es decir que al momento de diseñar una mezcla asfáltica, el proceso, si bien uno lo tiende a simplificar, y obviamente que me incluyo, es un proceso que demanda una expertise bastante importante y una visión muy integral, porque simultáneamente tenemos que gestionar aspectos tales como, voy a tratar de poner el cursor, tenemos que tratar de gestionar aspectos que van desde la disponibilidad de los insumos que estamos considerando y la posibilidad de que luego esos insumos estén en cantidad y en calidad a lo largo de toda la obra. También aspectos vinculados al comportamiento estructural de las mezclas asfálticas o mecánicos y aspectos asociados a cuestiones funcionales. Estos aspectos son un poco más modernos, pero son aspectos que hoy el diseño moderno o las condiciones actuales exigen de los procesos de diseño.
Yendo a todos estos aspectos que debemos considerar al momento de hacer el diseño de una mezcla asfáltica, los más naturales, digamos, los que primero surgen son los aspectos vinculados a la parte estructural o a la parte mecánica. Y ahí podemos encontrar el tema de formación. Más que podemos encontrar, generalmente se los trata de asociar a los principales tipos de falla que tienen los pavimentos flexibles. Entonces podemos encontrar deformaciones permanentes, fisuración, ya sea por el efecto de las cargas, que es la fisuración por fatiga, o por el efecto de las diferencias de temperatura, que es la fisuración térmica, y también otros aspectos asociados a la durabilidad de una mezcla asfáltica, fundamentalmente al daño que ocasiona la presencia o el contacto de agua prolongada con la mezcla asfáltica, o daño por humedad como generalmente se lo considera. Aparte de estos aspectos mecánicos, también a la hora de diseñar una mezcla asfáltica tenemos que tener en cuenta otros aspectos que, si bien no son nuevos, pero sí son más recientes en cuanto a su aparición cronológica, que son los aspectos que un pavimento le tiene que otorgar a los usuarios del pavimento fundamentalmente. Y obviamente las mezclas asfálticas que formen parte de ese pavimento. Así encontramos, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, la fricción neumático-pavimento. Y este aspecto, hoy tenemos herramientas con las cuales abordarlos, o podemos gobernar durante el diseño estos aspectos al momento del diseño. De modo que luego del diseño de la mezcla asfáltica, el valor que obtengamos sea una consecuencia del diseño, en un evento, por decirlo de alguna manera, fortuito que encontramos al finalizar, al terminar el proceso de compactación de la mezcla asfáltica. También como aspecto funcional, un punto importante es la trabajabilidad de la mezcla. Esto también se tiene que tener en cuenta, o se debería abordar al momento de diseñar una mezcla asfáltica. Por citar un ejemplo, podemos tener una mezcla asfáltica con un comportamiento correcto desde el punto de vista mecánico, pero con un contenido de agregado grueso muy importante que luego, a la hora de elaborar la mezcla, y sobre todo el proceso de colocación y compactación, tenga una tendencia muy grande a producirse segregación. En ese caso, la mezcla asfáltica que nos va a quedar colocada va a tener un comportamiento mecánico diferente al que diseñamos en laboratorio. Es decir que, y como decíamos anteriormente, el proceso de diseño va más allá del ámbito del laboratorio. Muchas veces tendemos a pensar al proceso de diseño como un evento que tiene que llevar adelante el área de laboratorio, un evento hasta meramente, digamos, anecdótico, burocrático, para habilitar la posibilidad de producir la mezcla y colocarla. Y el hecho, fundamentalmente, el diseño es un método muy potente y que se pueden tener en cuenta todos esos aspectos simultáneamente, los podemos gobernar, y esa está también la necesidad de que de este proceso, o de ahí surge la necesidad de que de este proceso no solamente participe el área de laboratorio, como lo solemos denominar nosotros, por lo menos en estas latitudes, sino también distintas áreas involucradas, como puede ser el área de la producción de mezclas asfálticas, el área de la colocación, y hasta, ¿por qué no?, las esferas dentro de que tienen toma de decisión importante, ya sea en un organismo o en una empresa. Dado que cada punto, cada decisión que se toma en el proceso de diseño va a tener implicancias futuras. Implicancias que pueden ir en el comportamiento mecánico, la durabilidad de la mezcla asfáltica, o también en el proceso de elaboración y de colocación y compactación de las mezclas asfálticas. Desde el punto de vista de los aspectos funcionales, digamos que estos los tenemos menos naturalizados, tal vez, como decía anteriormente, porque son más nuevos o porque no tienen en juego tensiones y deformaciones, y a nosotros como ingenieros, como que si no hay alguna tensión o alguna deformación dando vueltas, como que nos cuesta encontrar la motivación para tratarlo. Pero sin ser una defensa de los derechos de los aspectos funcionales, sí es importante recalcar que hoy, en la actualidad, un método de diseño moderno, el aspecto funcional es tan importante como el aspecto mecánico, y se lo debe considerar a ese nivel o con ese grado de importancia durante el proceso de diseño.
Antes de continuar, y un poco para estructurar la ponencia, pensamos oportuno hacer una breve reseña de cómo fueron evolucionando algunos de los métodos, porque hay muchísimos, pero algunos de los métodos más conocidos para diseñar las mezclas asfálticas. Digamos que por la década del 20, uno de los primeros métodos documentados, si bien había guías que estos autores tomaron como referencias, pero como método documentado, el método Huber-Fiel fue uno de los primeros métodos para diseñar, que se pudieron encontrar para diseñar mezclas asfálticas. Si bien surgió para mezclas finas, luego tuvo una modificación y como campo de aplicación, con esa modificación, se lo empleó para determinar el contenido óptimo, el contenido de asfalto de un esqueleto granular de mezclas asfálticas densas, con asfaltos convencionales, constituidas, y con tamaños máximos menores a 25 milímetros. Fue creado en el Asphalt Association, es decir, lo que hoy es el Asphalt Institute, ¿no? el Asphalt Institute, y el método en realidad determinaba el contenido de asfalto en función de parámetros mecánicos y volumétricos. Los parámetros volumétricos de probetas compactadas a partir de un método por impacto, con moldes de 6 pulgadas de diámetro, que se compactaban de un lado y luego del otro, como el método Marshall. Y dentro de los parámetros volumétricos se consideraban ya como los conocemos el día de hoy, los vacíos del agregado mineral, con la diferencia de que no era considerado en ese momento la absorción, que es un parámetro muy importante, pero en ese momento no se consideraba. Es decir, que en función de teniendo un esqueleto granular, el método para ese esqueleto granular variaba el contenido de asfalto y nos otorgaba ciertas herramientas para tomar la decisión de cuál era el porcentaje de asfalto adecuado para ese esqueleto granular. Este es un método muy antiguo, pero un poco haciendo memoria cuando armaba la presentación, en mi época de becario de investigación, seguramente está escuchando ahora la ponencia Lisandro Daguerre, fue uno de mis primeros jefes, me hizo hacer un diseño con Huber-Fiel, que tuve que luchar con algunas arañas porque estaba arrumbado el equipamiento, pero bueno, Lisandro siempre con esa personalidad inquieta, por ser elegante en la expresión, fue el que me presentó y me introdujo un poco este método. Así que guardo un recuerdo de ese método desde ese punto de vista. Y un saludo para Lisandro, que mañana juntamente con Diego Larsen, nos van a hablar, entre otras cosas, de las mezclas de alto módulo. Posteriormente en el tiempo, retomando el repaso de los métodos de diseño, aparece el método BIM, creado en la década del 30 en California, donde el contenido de asfalto para un esqueleto granular, también seguimos en ese esquema, que dado un esqueleto granular, encontrar un contenido de asfalto, se efectuaba a partir del concepto de superficie específica del esqueleto granular y de la absorción. No se consideraban inicialmente parámetros mecánicos. Sí se agregaron los parámetros mecánicos, pero posteriormente. Y como método de ajuste para ese contenido de asfalto, BIM desarrolló un ensayo mecánico en el cual las probetas las compactaba a partir de un efecto de amasado, no era por impacto, y luego hacía una especie de pseudo, por resumirlo, un pseudo ensayo triaxial, y de esa manera verificaba cuál era el comportamiento que tenía ese esqueleto granular con ese porcentaje óptimo de asfalto que le había dado la superficie específica, y eventualmente, si era necesario, efectuaba algún ajuste. Y ya BIM introduce, sí, en su metodología, un ensayo que pone en evidencia el comportamiento de las mezclas asfálticas frente al contacto con agua, o al daño por humedad. A fines del 30, a principios del 40, Bruce Marshall desarrolla un método que todos los que seguramente están escuchando conocen, así que tampoco tiene mucho sentido abordarlo en profundidad, pero es un método basado en Huber-Fiel, en el método Huber-Fiel, donde en este caso las probetas no son de 6 pulgadas, sino que son de 4 pulgadas, emplea un método para compactación de las probetas por impacto de ambos lados, y luego en función de los parámetros volumétricos de estas probetas compactadas y de ciertos parámetros mecánicos, se llega a establecer el contenido de asfalto óptimo
para un esqueleto granular determinado. Siempre seguimos bajo esa temática y considerando como hipótesis de partida, o como hipótesis a partir de la cual fueron desarrollados los métodos, esqueletos granulares densos, de granulometría continua, de tamaño máximo de 1 pulgada o inferiores, y con asfaltos convencionales. También el método Marshall, a partir de estabilidad residual, como la conocemos nosotros en Argentina, era una metodología o una manera de poner en evidencia qué efecto producía el agua en la mezcla asfáltica que habíamos desarrollado. Ya más acá en el tiempo aparece SuperPave, desarrollado a fines de la década del 80, implementado a principios de la década del 90, en su nivel 1, donde también el método da un esqueleto granular y a partir de parámetros volumétricos solamente determina un contenido de asfalto, adecuado. Ya este método sí, no solamente se limita a esta condición de la elección de un porcentaje de asfalto para el esqueleto granular, sino que va un poco más allá y cubre gran parte de los aspectos que un método moderno demanda. Ya sea desde el punto de vista de fijar propiedades para los agregados, para los insumos, tanto agregado pétreo como para los asfaltos, a partir de la clasificación por el grado PG. En cuanto a parámetros volumétricos, considera los vacíos del agrado mineral, los vacíos, los parámetros que manejamos cotidianamente, ya con la inclusión del concepto de absorción. Y en lo asociado al daño por humedad también hace uso del ensayo de tracción indirecta para poner en evidencia esa situación y poder tomar decisiones vinculadas al comportamiento de la mezcla frente a ese aspecto. Dejando de lado este rápido repaso, y voy a ver cómo venimos con los tiempos, veremos bien, porque bueno, es un método estamos hablando de dosificación, así que espero dosificar bien el tiempo, al menos eso pretendo. Dejando de lado este repaso por los métodos de diseño, ya volvemos a la condición, a lo que hablábamos inicialmente, de los aspectos que se tienen que considerar de manera simultánea en un diseño que pueda atender las demandas de las condiciones actuales. Desde ese punto de vista, digamos que hoy actualmente tenemos que ir alejándonos paulatinamente del concepto de dosificación, es decir, el concepto de esqueleto granular, encontrar un contenido de asfalto, y tenemos que ir acercándonos a un proceso de diseño. ¿Por qué un proceso de diseño? Porque de alguna manera todos estos aspectos que repasábamos hay que considerar, los aspectos mecánicos, aspectos funcionales, de trabajabilidad y hasta ambientales, por decirlo de alguna manera. Para poder considerarlos o para poder gestionarlos hay que ponerlos en evidencia. O sea, de alguna manera tengo que poner en evidencia el aspecto que quiero gestionar para a partir de esa puesta en evidencia poder cuantificarlo, obtener indicadores que me permiten tomar decisiones. Y a partir de esas decisiones ir construyendo el diseño de una mezcla asfáltica. Ya un poco atando a lo que recién veíamos en este repaso de la evolución de los métodos de diseño, digamos que ninguno de los métodos de diseño que vimos anteriormente contemplan o ponen en evidencia todos estos aspectos que hoy debemos considerar. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, cada país, cada región, cada organismo ha ido apuntalando, por decirlo de alguna manera, cada uno de estos métodos, o complementándolos, de modo de poner en evidencia ciertas cuestiones que los métodos, tal cual fueron creados originalmente, eran ciegos. Y en lo asociado a este concepto de proceso de diseño, digamos que en la actualidad, a nivel global, existe una especie de consenso, si bien con alguna diferencia más o alguna diferencia menos, de que los puntos que se deben abordar son los que ustedes pueden ver en el slide que les estoy mostrando, que van desde la selección de los materiales, es decir, es importante elegir adecuadamente y racionalmente los materiales. Cuando hablamos de los materiales, los insumos, hablamos de agregados, fillers, ligantes asfálticos. Luego diseñar una estructura granular con esos insumos, sobre todo con los inertes, y posteriormente, para esa estructura granular, determinar un contenido de asfalto.
este contenido de asfalto en la actualidad mayormente se determina a partir de parámetros volumétricos. Y aquí, en este punto 3, es como que todos los métodos que veíamos anteriormente, no porque sean malos ni mucho menos, sino porque es muy distinta a la realidad, y podíamos ver en esa foto el aspecto que tenía una autopista, digamos, en la década del 30 o del 40 y las que tienen en la actualidad. En la actualidad el proceso de diseño demanda contemplar ciertas cuestiones que antes no eran necesarias. Y en el punto 3, aquí, retomando un poco, terminaban los métodos de diseño. De ahí que para complementar el proceso de diseño con los pasos o etapas que actualmente están conformados en el proceso de diseño, hubo que, o se está en camino de contemplar o apuntalar estos métodos de diseño de cara con el objetivo de encontrar o de poner en evidencia todos las condiciones, de modo de poder, insisto nuevamente, gestionar de alguna manera y tener algunos indicadores con los cuales tomar la decisión. Volvemos al punto 3. La selección del contenido de asfalto en la actualidad mayormente se hace a partir de parámetros volumétricos. Lo cierto es que una mezcla tenga parámetros volumétricos correctos es necesario. Más que necesario, yo diría extremadamente necesario. Pero actualmente no es suficiente. A esta determinación tenemos que complementarla efectuando una verificación fundamentalmente del comportamiento, la respuesta mecánica que tiene la mezcla asfáltica para la cual determina el contenido de asfalto en función de parámetros volumétricos, frente a los distintos tipos de fallas más comunes en los pavimentos flexibles, como puede ser la sensibilidad por humedad o vinculado a comportamiento mecánico, deformaciones permanentes o fisuración por fatiga. Acá un pequeño paréntesis, pero dado que estamos haciendo un repaso muy superficial, pero un repaso en sí de cuál es el estado de arte en lo vinculado a diseño, digamos que en el punto 3, donde tanto SuperPay con los métodos anteriores, o tal cual se emplea en la actualidad, el foco está en los parámetros volumétricos. Hoy en la actualidad también existe ese concepto que Gary mencionó de diseño balanceado, el Balance Mix Design, en el cual el porcentaje de asfalto o el contenido de asfalto para un determinado esqueleto granular no se determina en función de parámetros volumétricos, sino más bien se hace un análisis de sensibilidad del comportamiento de las mezclas de ese esqueleto asfáltico conforme se incrementa el contenido de asfalto frente a dos tipos de fallas fundamentales en los pavimentos flexibles, que es deformaciones permanentes y fisuración. Y lo que se logra a partir de este concepto es encontrar no solamente un punto, un valor puntual, sino un entorno de contenido de asfalto, un entorno dentro del cual la mezcla asfáltica tiene un comportamiento adecuado en lo vinculado a deformaciones permanentes y fisuración por fatiga. ¿Cuál es una de las ventajas de esta visión, digamos, de este enfoque moderno vinculado al diseño? Que nos permite adaptar de mejor manera el diseño de una mezcla asfáltica a ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, si estamos en una zona donde las deformaciones permanentes es el principal problema, trataremos de elegir un contenido óptimo de asfalto que maximice el comportamiento frente a deformaciones permanentes, sin olvidar o sin poner en perjuicio con ese contenido de asfalto el comportamiento en el otro extremo del concreto asfáltico, que es el vinculado a la fisuración por fatiga. Al margen de esto, este proceso de diseño que pueden ver en el slide, donde si en el punto 3 elegimos el contenido de asfalto bajo criterios de parámetros volumétricos y luego hacemos una verificación del comportamiento de ese concreto asfáltico frente a los distintos aspectos mecánicos, yo creo que también entra dentro de lo que es un diseño balanceado, porque estamos mirando transversalmente o analizando simultáneamente y de manera transversal cuál es el comportamiento del concreto asfáltico que nos encontramos diseñando.
Ahora vamos a hacer un rápido repaso en cada uno de estos puntos que forman parte del proceso de diseño, comenzando por los insumos y los agregados pétreos, puntualmente. Generalmente los agregados pétreos, la tendencia que existe hoy, si bien en los métodos que analizamos anteriormente, ya SuperPay esto lo contempla, Marshall no, por lo tanto, eso es uno de los apuntalamientos que se le hicieron al método, es establecer requisitos para los agregados pétreos. La tendencia que hay en lo vinculado a los requisitos es dividirlo en dos grandes familias, aquellos que son aquellos requisitos o propiedades, mejor dicho, que son intrínsecas del origen, del material, que no podemos hacer demasiado desde el punto de vista de la ingeniería, sino más bien cambiar de origen, y aquellas propiedades que sí las podemos de alguna manera gobernar o transformar o gestionar a partir de un proceso de obtención o de trituración. Desde ese punto de vista, también la tendencia es a no tener requisitos únicos para estas propiedades, sino que se varían los requisitos en función del nivel de tránsito o de la ubicación que va a tener la capa que estoy diseñando dentro del paquete estructural, de cara justamente a emplear racionalmente los materiales. En este caso, en la elección de un agregado pétreo, fíjense que solamente eligiendo o ya tomando la decisión de cuántas caras de fractura voy a tener o qué nivel de árido triturado voy a emplear, ya esto me va a condicionar de alguna manera el comportamiento mecánico y funcional. Mecánico porque mientras más agregados, más caras de fracturas tengo, mejor va a ser el interlocking y mejor va a trabajar mi estructura granular. Y en cuanto a lo funcional, desde el punto de vista de la fisuración neumático-pavimento, a mayor cara de fracturas voy a tener mejor coeficiente de fricción. Es decir, que algo que por ahí uno lo hacía, y me incluyo, uno lo hace como naturalmente, ya al momento de tomar esa decisión estoy condicionando, o más que condicionando, de alguna manera prediciendo qué comportamiento va a tener o limitando el comportamiento de la mezcla asfáltica en lo estructural y también en lo funcional. Desde el punto de vista seguimos la elección de los insumos, el ligante asfáltico, digamos que al momento de elegir un ligante asfáltico, creo que es importante respondernos de qué varía el comportamiento de un ligante asfáltico. Fundamentalmente el comportamiento del ligante asfáltico es función de la temperatura y del tiempo de aplicación de carga. Es decir, que a la hora de elegir un ligante asfáltico para un diseño, estas dos cuestiones no las puedo soslayar, las tengo que tener en consideración. Hoy, en cuanto a qué metodologías empleamos para elegir un asfalto, tenemos sistemas de clasificación. Y tenemos desde la clasificación por penetración, el ensayo de penetración desarrollado allá por el año 1905 aproximadamente. Tenemos clasificación por viscosidad, que es la que hoy se está empleando en Argentina, y la clasificación por comportamiento, por grado de performance. Desde ese punto de vista creo que, y sobre todo con la inclusión del Multiple Stress Creep Recovery, la clasificación SuperPay es extremadamente superadora respecto de las otras dos clasificaciones, porque justamente pone en evidencia el comportamiento del asfalto frente a las variaciones de temperaturas, al nivel de tránsito y al tipo de solicitación. Por eso, desde ese punto de vista, y al menos en lo conceptual, al margen de que pueda haber alguna que otra diferencia o necesidad de adaptación, desde lo conceptual, nos da la clasificación por comportamiento, nos da muchísima información y muy valiosa a la hora de elegir un ligante para un determinado diseño. Obviamente que con penetración y viscosidad también se puede elegir un ligante, y en ese caso es muy importante los antecedentes y las experiencias que se tengan, es decir, que tampoco es una limitación, pero el grado PG, insisto, tiene un diferencial importante desde ese punto de vista, desde la información que nos brinda y nos pone sobre el escritorio a la hora de poder elegir el ligante más adecuado. El segundo paso era el esqueleto granular, determinar un esqueleto granular. Y un esqueleto granular no es simplemente, como por ahí lo tendemos de simplificar, a encontrar la granulometría de cada fracción y ver en qué porcentajes cada una de estas participa dentro del esqueleto granular y que mi esqueleto granular se encuentre dentro del uso. La realidad es que al momento de tomar esa decisión
tiene implicancias muy importantes de cara no solamente al comportamiento mecánico de la mezcla fáltica, sino también a los aspectos funcionales y también a los constructivos. Desde el punto de vista mecánico, al establecer un esqueleto granular, voy a establecer el interlocking de la mezcla fáltica, es decir, que gran parte del comportamiento frente a las solicitaciones externas van a depender de esta elección que estoy haciendo en este momento del diseño. La durabilidad también, porque al tener un esqueleto granular con suficiente vacío del agregado mineral, voy a tener espacio suficiente, valga la redundancia, para colocar una cantidad de asfalto que me permitan tener un espesor de película alrededor de los agregados importante y simultáneamente una cantidad de vacíos que me alejen de la posibilidad de exudación. La macrotextura también, más que en gran medida, depende del esqueleto granular. Tendrá su influencia también el método de compactación, pero en gran medida depende del esqueleto granular. Es decir, que al momento de establecer el esqueleto granular ya estoy condicionando la macrotextura y por ende la fricción neumático-pavimento que están dependientes de la macrotextura. La trabajabilidad también, hablábamos anteriormente un poco al inicio de la presentación, que tener comportamientos adecuados desde el punto de vista de laboratorio, pero que después sean difíciles de llevar adelante esas formulaciones en la etapa de elaboración o constructivas, también ponen en riesgo el éxito de todo un proyecto. Y en cuanto al contenido de finos, sobre todo a lo que es el PASA 200, al momento de elegir el esqueleto granular estamos definiendo esa condición y juntamente con el contenido de asfalto van a gobernar o van a ser uno de los componentes del mastix, que son los que en definitiva gobiernan el comportamiento viscoelástico de la mezcla asfáltica. El tercer paso, una vez que tenemos los insumos, los agregados, el filler, el tipo de asfalto a emplear y también el esqueleto granular, el tercer paso es definir un contenido de asfalto. Hablábamos hace unos minutos que mayormente el contenido de asfalto es determinado a partir de parámetros volumétricos. Así lo hace SuperPave, es decir, que para SuperPave el porcentaje de asfalto es aquel que en la mezcla compactada se corresponde con un contenido de asfaltos del 4%, y los que todavía empleamos la metodología de compactación Marshall en nuestro país, también, si bien se le da menos importancia a la parte mecánica, después vamos a analizar el porqué, pero considerando los parámetros mecánicos de las probetas compactadas, también el contenido óptimo de asfalto se elige en función del porcentaje de vacío de la mezcla compactada, que también es el 4%. Entre 3 y 5% generalmente se adopta el 4%. En principio hasta acá parecería que el criterio es similar, pero la realidad, y haciendo un poco de zoom en esta situación, es muy distinto. Hay distintos criterios, mejor dicho, a la hora de, si bien el porcentaje de vacío es 4%, los criterios que hoy se están empleando en la actualidad en distintos países o estados como o DOT en Estados Unidos, como decía Gary, es diferente. Por ejemplo, el método SuperPave, por citar una ejemplificación, si bien el contenido óptimo de asfalto corresponde al 4% de la mezcla compactada, el criterio es que este 4% de vacíos corresponde no al inicio de la vida útil de la mezcla asfáltica, sino al final de la vida útil de la mezcla asfáltica. Y al inicio del servicio, la mezcla asfáltica comienza con un porcentaje de vacíos que está comprendido entre el 7 o el 8%. En otros lugares, por ejemplo, nosotros empleamos un criterio diferente desde ese punto de vista, dado que si bien diseñamos también el contenido de asfalto para obtener un 4% de vacíos en la mezcla compactada, este 4% de vacío, la tendencia es a que lo obtenga el concreto asfáltico al inicio de la vida en servicio y no al final. Entonces, si bien en principio parecerían similares, hay una diferencia abismal. Consideremos que en el método SuperPave, ese 4% de vacíos, la energía de compactación que se le otorga a la probeta
simula no solamente la compactación de los equipos en obra, sino también la compactación del tránsito durante la vida en servicio. Mientras que en aquellos lugares donde se toma el criterio que el porcentaje de vacíos con el cual se diseña coincide con el porcentaje de vacío con el cual la mezcla asfáltica comienza su vida en servicio, la energía de compactación de laboratorio solamente simula la compactación de los equipos de obra, de compactación. O sea que hay una diferencia abismal, más que pequeña. Y dentro de este aspecto, de hecho es muy importante, es un aspecto muy importante, porque a partir, sobre todo en mezclas densas, como las que estamos considerando, a partir de porcentajes de vacío de 7% y superiores, la mezcla comienza a perder su capacidad o su propiedad de impermeable. Por lo tanto, comienza a ingresar agua en el seno de la mezcla, también oxígeno, y obviamente esto tiene consecuencias en los aspectos asociados a durabilidad. Y ese motivo es tan importante que desde hace unos años, también en Estados Unidos, se está trabajando en un proyecto que se denomina SuperPave 5 o SuperPave 5, en el cual lo que plantea esta metodología es diseñar las mezclas empleando el compactador giratorio y todos los criterios de SuperPave para 5% de vacíos. Y la condición simultánea de que estas mezclas tienen que ser compactadas en campo también a 5% de vacío, es decir, un criterio similar al que estamos empleando nosotros en la actualidad. Esto dio origen a que hubo que variar el porcentaje de los vacíos del agregado mineral de cara a no tener mezclas asfálticas con menos contenido de asfalto y también encontrar una nueva energía de compactación. En este caso solamente tiene que simular la energía de compactación de los equipos en obra y no la del tránsito durante la vida de servicio. Así que algo que parece en principio sencillo, como determinar el contenido de asfalto en función de parámetros volumétricos, en realidad tiene un montón de criterios, que son criterios del diseño, que hay que ir abordando y tomando decisiones. Y hay un criterio que esté bien y un criterio que esté mal. Estas decisiones se tienen que tomar en función de disponibilidad, de antecedentes, de experiencia, pero sí es importante considerar, ponerlos en evidencia y considerarlos y tomar esas decisiones. Después eventualmente se irán ajustando a lo largo del tiempo, retroalimentando con las experiencias que se van teniendo directamente en servicio. Otro punto que no es menor es, al momento de determinar el contenido de asfalto, antes de compactar la probeta, una vez que procedemos a mezclar el agregado pétreo con el ligante asfáltico, ¿en qué momento efectuar la compactación? ¿Efectuamos ni bien terminamos de hacer la mezcla o dejamos un periodo, esta mezcla, un periodo de acondicionamiento a una cierta temperatura que simule la absorción, que dé tiempo para que se produzca la absorción del asfalto y que simule la transformación que sufre el asfalto durante el tiempo en el cual se transporta la mezcla, se coloca y se compacta? Esto también hay que de alguna manera considerarlo. SuperPave considera este tiempo para simular esta condición que estábamos hablando anteriormente. Lo considera y tiene una variación en función de la absorción que tenga el agregado pétreo. En Argentina no lo considerábamos, pero la última, en el pasado, sí lo estamos considerando en la actualidad. La última norma IRAM, que contempla el método Marshall de compactación, estipula entre el momento que se elabora la mezcla y el momento que se compacta un periodo justamente para simular esta condición. Y por último, fíjense todo lo que hay solamente en todos los diferentes criterios que hay en algo tan sencillo que uno por ahí lo hace de manera mecánica. Está el tema de las temperaturas de trabajo, de mezclado y de compactación. Cuando se desarrollaron los métodos que hablábamos inicialmente cuando hacíamos el repaso, uno de los criterios que se empleaba, como eran asfaltos convencionales, era el de equiviscosidad, desarrollado por el Asphalt Institute. Luego aparecieron asfaltos que no tienen comportamiento newtoniano y se demostró que si queríamos emplear ese concepto, eso nos conducía a trabajar con temperaturas muy elevadas, donde ya corríamos el riesgo, no eran necesarias en principio, y se corría el riesgo de degradar el polímero, ser un asfalto modificado y también envejecer el asfalto base. Entonces, desde ese punto de vista, hubo un paso intermedio en el cual las temperaturas, y estamos, creo, en ese paso, en esa transición,
se eligen en función de la experiencia o las recomendaciones por los proveedores de los distintos ligantes asfálticos, aunque ahora se está haciendo uso de dos métodos basados en el ángulo de fase para determinar justamente estas temperaturas, que si bien es un método que está totalmente comprobado, pero los resultados que se han obtenido hasta ahora son alentadores en ese sentido. Continuando con estos puntos, o estas etapas dentro de las que tienen que contemplar un proceso de diseño, ya iniciando el periodo de verificaciones, un aspecto importante es el daño por humedad. Si bien este concepto ya se consideraba en el método BIM y también en el método Marshall, y también lo considera SuperPave, de alguna manera hay que poner en evidencia qué comportamiento o cómo se va a comportar la mezcla frente a periodos prolongados en contacto con agua. Obviamente que esto va a ser más crítico dependiendo de la zona. En una zona donde tengamos un régimen de lluvia de 200 milímetros por año no va a ser tan crítico como en otros que tenemos 2000 milímetros por año. Y esa situación, al menos en Argentina, esa gran diferencia ocurre, o la solemos tener. Entonces, el foco o el límite que se le va a poner depende también de la situación particular del proyecto. En líneas generales, hoy la tendencia es a trabajar en este aspecto con ensayos efectuados sobre la mezcla compactada y no sobre la mezcla suelta o antes de compactar. Y dos de los ensayos más empleados son el de tracción indirecta, que es el que hoy estamos usando en Argentina, y también el método Hamburgo. Ambos métodos tratan de alguna manera de poner en evidencia cómo el agua afecta la cohesión de la mezcla asfáltica. Va perdiendo cohesión, al perder cohesión pierde el interlocking, también pierde capacidad portante y la mezcla asfáltica pierde capacidad portante. Una decisión también, aparte de la metodología a emplear, es con qué grados, sobre todo en aquellos métodos que el porcentaje de vacío de diseño no coincide con el porcentaje de diseño de vacío que inicia la vida en servicio de la mezcla asfáltica, es con qué porcentaje de vacíos efectuar estos ensayos. Lo más natural pareciera que debería ser el porcentaje de vacío de la mezcla al inicio de la vida útil, y es generalmente el criterio que se encuentra adoptando. Pero aquí, antes de pasar al otro slide, creo que, y un poco es el mensaje que queríamos transmitir en esta ponencia, es que más importante que el método a elegir, más importante que el límite a establecer, más importante que el criterio en esto, en qué porcentaje de vacío elegir, y si la mezcla la dejo un periodo un periodo para simular el efecto del transporte y la colocación, lo más importante es que este paso exista en un proceso de diseño y ponga en evidencia esta cuestión. Esto es más importante del cómo después se lleva adelante, que dentro de todo el cómo se lleva adelante dependerá de un montón de factores y de algunos tan simples como la disponibilidad que tengamos en el ambiente que estoy considerando del equipamiento para poder llevar adelante la metodología. La relación filler-asfalto es otra verificación que se lleva, que demanda, digamos, un proceso de diseño. Yo creo que en este aspecto es un punto que se debería, o con el futuro deberíamos hacer, o se va a hacer más foco, porque de hecho el comportamiento viscoelástico de una mezcla asfáltica lo gobierna el mástic y no el ligante. Entonces, hoy empleamos para hacer una evaluación del mástic indirectamente, de su comportamiento, la relación filler-asfalto porcentual entre ellos, que en definitiva son los componentes del mástic. Y tenemos dos metodologías, una gravimétrica, que es la que se emplea en casi todo el mundo. Nosotros en Argentina esta relación la hacemos en función de la misma relación, pero de modo volumétrico, a partir del concepto de concentración crítica, un concepto desarrollado por el doctor Celestino Ruiz, que es la concentración crítica, es aquella concentración de filler a partir del cual el mástic asfáltico deja de tener un comportamiento viscoelástico y pasa a tener un comportamiento viscoso. Y esta concentración crítica, esta cantidad de filler, digamos, límite, depende de cada filler que estamos empleando, es decir, que no es una relación universal. Y fundamentalmente lo que depende es de la forma y del tamaño. Por eso creo que, al menos personalmente, de las dos maneras que hay para abordar esta cuestión, la relación volumétrica
es la más adecuada. En definitiva, lo que tratamos de evitar es tener un mástic con muy poco filler, que nos daría un origen a mezclas asfálticas muy deformables, o eventualmente, si voy incrementando la cantidad de filler, se va a ir rigidizando la mezcla. Se va rigidizando la mezcla hasta cierto punto, donde ya si pasa un determinado límite, que justamente es la concentración crítica, ya el mástic no le va a aportar cohesión al esqueleto granular. Y al no aportarle cohesión, porque se comporta como un rígido, el esqueleto granular va a empezar a perder capacidad portante. Es decir, que el filler incrementa la rigidez, pero hasta cierto punto. Pasado cierto punto ya empieza a debilitar inclusive la capacidad portante de la mezcla asfáltica. Otro punto importante dentro de las verificaciones son las deformaciones permanentes. Al menos yo creo que por estas latitudes o países como los nuestros, la deformación permanente es el principal método de falla que tenemos y donde más foco se le está haciendo en la actualidad. Venimos repasando un proceso de diseño, si uno elige agregados triturados, elige adecuadamente un ligante, la cantidad, la relación filler-asfalto, elige también de manera adecuada un porcentaje óptimo de asfalto, es como que, más que es como, seguramente la respuesta a una mezcla asfáltica frente a deformaciones permanentes debería ser correcta. Pero no necesariamente es así, lo tenemos largamente demostrado, por eso es que de alguna manera tenemos que poner en evidencia cuál va a ser la respuesta de la mezcla asfáltica. Justamente para lo que hablábamos anteriormente, poner en evidencia algo para tener un indicador que nos permita cuantificar y de esa manera gestionar y tomar decisiones. Y esto es mucho más importante de qué método elegir o qué valor límite establecer. Acá, si bien no nos vamos a meter en cada uno de los ensayos que se emplean para esta etapa, porque nos demandaría bastante tiempo, pero sí, a nivel muy superficial, pueden ver sobre la derecha el ensayo Wheel Tracking, desarrollado por el Reino Unido y muy utilizado en nuestro país, también en España, donde una rueda cargada va solicitando la probeta de la mezcla que estoy estudiando, compactada al porcentaje de vacíos que tendré que tomar el criterio, si es el de diseño o es el de campo, esto en el rango de las altas temperaturas de servicio, y vamos monitoreando, el ensayo va monitoreando cómo evoluciona la deformación, el abollamiento, la rodera, el rating, conforme se incrementa el número de ciclos. Luego pueden ver también desde derecha a izquierda el Hamburgo, un método desarrollado en Alemania con mucha inserción y mucho uso en los Estados Unidos, que tiene el mismo principio que el Wheel Tracking, con la diferencia de que se efectúa bajo agua, generalmente a 50 grados, y con una rueda que es metálica y no neumática. Luego tienen el Asphalt Pavement Analyzer, también utilizado en muchos DOT en Estados Unidos. Mismo concepto, una rueda que solicita a la mezcla asfáltica en estudio, pero en este caso no de manera directa, sino que lo que solicita es a una manguera que está bajo una determinada presión que simularía la impronta de un neumático. Y por último, o al principio, si lo consideramos de izquierda a derecha, tenemos el Asphalt Mixed Performance Tester, que dentro de los ensayos que se pueden ejecutar con este equipamiento está el Flow Number. Este ensayo consiste en aplicar una fuerza axial. ¿Escucho algo? ¿Está todo bien, Fede? ¿No? Todo perfecto, Alejandro, se escucha y se ve sin problemas. Listo. No, pensé que me habían hecho algún comentario. Vinculado a este equipo, estaba comentando que dentro de las metodologías que se pueden aplicar, una es el Flow Number, que es el que se emplea probeta cilíndrica, se le aplica una carga sinusoidal, se le deja un periodo de reposo y luego se aplica nuevamente la carga y así sucesivamente, y se va graficando o evaluando cómo va evolucionando la deformación específica permanente que tiene la probeta conforme se incrementa el número de ciclos de carga. Y también se va monitoreando el gradiente con el cual va creciendo o decreciendo esta velocidad de la deformación permanente. Cuando llega al punto donde este gradiente es mínimo,
para ese ciclo de carga se establece que ese es el flow number, y de alguna manera nos está indicando que estamos entrando en el periodo terciario de una deformación de la mezcla asfáltica, donde se produce deformación sin cambio de volumen. Es decir, que es otra metodología que hoy como ingeniero tenemos a la hora de gestionar el diseño de una mezcla frente a deformaciones permanentes. Por último, en lo que tiene que ver a fisuración, hay ensayos para fatiga, hay ensayos para fisuración térmica. Hoy solamente, por una cuestión de tiempo, solamente mencionarles que dentro de este aspecto los ensayos más empleados a lo largo en los procesos de diseño son el ensayo de los 4 puntos de la viga, que en definitiva... Fede, ¿me escuchás vos? Porque hay alguien hablando en este momento. Sí, hubo una pequeña interferencia, pero ya se resolvió. Listo, perfecto. Bueno, y como les comentaba, por último, lo que tiene que ver al comportamiento frente a fisuración por fatiga, 2 de los ensayos más empleados son el semicircular bending y el ensayo de viga en los 4 puntos, y también nuevamente, como en lo que veníamos mencionando anteriormente, más importante que qué metodología emplear, que eso dependerá de la disponibilidad y experiencia de cada país o de cada región. Lo importante siempre es poner en evidencia el fenómeno que estamos tratando de gestionar o de gobernar de cara a maximizar el diseño de una mezcla asfáltica. Creo que en la dosificación de tiempo anduvo bastante bien, me quedan 5 minutos, pero solamente en las consideraciones finales, un poco el mensaje que queríamos transmitir era, en principio, si bien no era una reivindicación ni mucho menos, porque no lo necesita, sí visualizar que el proceso de diseño es muy potente, es muy importante, el diseño de una mezcla asfáltica, y lo tenemos que considerar como tal. Podemos gobernar muchas cosas a partir del diseño, y que tiene que ser algo que va en lo espacial más allá del laboratorio, del ámbito del laboratorio, sino que tienen que estar involucradas todas las personas que luego van a participar en un determinado proyecto. Y son tantos los aspectos que hay que considerar que de alguna manera hay que ponerlos en evidencias. Y para ponerlos en evidencia, nos tenemos que empezar a alejar del proceso de dosificación, de encontrar un porcentaje de asfalto para un esqueleto granular, y tenemos que mirar ya esta cuestión, o toda esta situación, como un proceso de diseño que me permita gestionar todos los puntos que hoy las condiciones actuales y por las magnitudes también monetarias que involucran un proyecto vial demanda. Así que esto es un poco lo que les queremos transmitir, y bueno, agradecerles nuevamente por el tiempo y esperando que les haya resultado amena la presentación. Fede, te paso el contacto. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por la exposición. Ahora vamos a empezar con algunas de las preguntas que fueron llegando. La primera es una consulta de Cristian Spandre, que pregunta si existen disponibles las cartas de viscosidad del asfalto altamente modificado, tanto para mezclado en planta como para compactación en obra. Bueno, esto es un poco una pregunta más para la presentación anterior que para esta, pero justamente tocamos el tema que a la hora de considerar las temperaturas, tanto para hacer el mezclado como la compactación, y en el ámbito de laboratorio, que eso es importante remarcar, en el ámbito de laboratorio. Si un asfalto es convencional, no hay duda, si tiene comportamiento newtoniano, no hay duda que vamos a hacer uso del concepto de equiviscosidad. Si ya nos alejamos de esas hipótesis, este concepto pierde validez, porque en un asfalto modificado, y sobre todo en el altamente modificado, aplicar ese concepto nos va a conducir a trabajar con temperaturas muy elevadas, que no tiene sentido en cuanto a trabajar con esas temperaturas en campo, y en segundo lugar que pueden llegar, si no tienen sentido, pueden llegar a dañar al asfalto. Desde este punto de vista, hoy lo que se está trabajando es un poco con la experiencia, con lo que recomiendan los proveedores, y un poco al pasar en la presentación lo comenté que para salir un tanto que para uno se siente un poco, digamos que
no protegido si considero un valor que está basado en la experiencia y no en algo concreto, en una metodología. Hoy por hoy, de las muchas metodologías que se fueron desarrollando y que si bien no hay un consenso establecido, hay una línea que hay dos metodologías que son las que tienen mejor futuro en ese sentido para determinar las temperaturas de trabajo de aquellos asfaltos que no son convencionales, que es una metodología, ambas se hacen con el regómetro de corte directo, una basada en el ángulo de fase y otra en el shear steel viscosity. Pero al margen de esto, que todavía no está del todo maduro, digamos que contestando la pregunta, hay que basarse en las recomendaciones del proveedor del ligante a la hora de manejarse con las temperaturas de mezclado y compactación. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Consulta Ricardo Estrada, hablando también de las temperaturas de mezclado y compactación en mezclas asfálticas con asfaltos altamente modificados. ¿Aumentan más que las modificadas? No aumentan más que las modificadas. De hecho, tienen el mismo rango que las mezclas asfálticas con un asfalto modificado de los que conocemos, en definitiva. Y esto anda más o menos en el orden de unos 15 grados más, y eso lo comentaba Gary en su presentación anterior, que un asfalto convencional. Sí hay consenso, que por ahí esto es un punto importante, sí hay consenso de que en aquellos asfaltos que no son convencionales y que por lo tanto no podemos emplear el método de equiviscosidad, no debemos pasar los 180 grados. 177 para ser preciso, pero en los 180 grados no lo debemos pasar para no poner ya en riesgo el polímero y el asfalto base que conforman al asfalto modificado. Desde ese punto de vista hay consenso, de 180 para abajo. ¿Qué temperatura? ¿Y cómo se busca en función de la experiencia? La mínima necesaria para lograr dos cosas. Una buena envuelta de los agregados, es decir, que no nos queden los agregados sin cubrir correctamente, y luego en campo, que con las energías de compactación que habitualmente trabajamos, ya sea con rodillos metálicos, generalmente con rodillos metálicos, en este caso de asfaltos modificados, es decir, que con las metodologías de compactación que estamos acostumbrados, se logren alcanzar los parámetros volumétricos requeridos por cada uno de los proyectos particulares. Perfecto. Una consulta ahora de Adrián Segura, respecto a los asfaltos altamente modificados, si tienen experiencia en modificación con neumáticos. Bueno, es más para la presentación anterior, digo, pero yo creo que en este caso, por lo menos la experiencia que en la obra que se trabajó aquí en Argentina y que mañana van a hablar Diego y Lisandro, se trabajó directamente con el polímero solamente, digamos. El hecho de los neumáticos, bueno, digamos que es toda una tecnología, pero donde el objetivo es diferente, digamos, no es un objetivo para mejorar el comportamiento de una mezcla asfáltica, sino que el objetivo principal es disponer de un residuo, y eso no lo podemos perder de vista. O sea, ese es el objetivo principal, disponer de un residuo sin desmejorar el comportamiento de la mezcla asfáltica. Pero ese es el objetivo principal y no mejorar la performance. Por eso creo, al menos en la experiencia que se hizo acá, y yo creo que también en Uruguay y demás, solamente se empleó el polímero y no se empleó un caucho proveniente de los neumáticos fuera de uso. Perfecto. Una consulta de Héctor Luis del Bono, pregunta si el semicircular SCB complementa el análisis a fatiga con la viga de 4 puntos, o solo con el SCB es suficiente. No, en realidad esto bueno, depende, es bastante discutible. Yo voy a atreverme a dar mi opinión personal. No, digamos que no lo complementa, son dos metodologías diferentes. El método fatiga creo que tiene mayor información, es mucho más representativo, y personalmente si tendría que elegir, si tengo los medios para llevar adelante, elegiría ese método. El método, el semicircular, es un método muchísimo más sencillo desde la parte operativa, y justamente trata de otorgarnos información sin la necesidad de llegar a hacer
el método de los 4 puntos de fatiga. Es un método que fundamentalmente creo que el gran potencial que tiene, más que el académico, por decirlo de alguna manera, más que la información que nos da, es su simpleza. Es un método que se puede hacer sobre probetas compactadas, con el compactador giratorio que se las aserra, o eventualmente hasta se pueden extraer testigos y luego cortarlos y también llevar adelante la metodología. Y es una metodología que generalmente, más que generalmente, se le hace una pequeña mueca con tres longitudes diferentes, y de esa manera se saca una energía crítica de fisuración. En definitiva, no lo complementa, digamos que es un reemplazo, es una alternativa. Un poco el objetivo que yo demostrarle en los distintos ensayos era justamente este, es decir, que para cada paso que hoy requiere un proceso de diseño, tenemos muchas alternativas en cuanto a metodología de ensayo. Pero lo más importante, que es más importante que la metodología en sí, llevar adelante ese paso, para poder poner en evidencia lo que estoy estudiando y poder gestionarlo. Es mucho menos importante el método con el cual luego hacemos esa evaluación. Muy bien. Ahora una consulta de Guillermo Zuluaga, pregunta si se debe tratar entonces de conseguir en campo los mismos vacíos del Marshall, y por qué siempre buscamos en campo entonces 7%. No, no sé, en campo no sé si buscamos 7%, no. Hay 2 criterios, y era lo que yo les comentaba en la presentación. Un criterio es el que usa SuperPay, es emplear 4% de vacíos, pero esos 4% de vacíos representan el contenido vacío de la mezcla al final de la vida en servicio. Es decir, que inicialmente las mezclas arrancan con 7% de vacío. Y no se puede arrancar con menos porque justamente el proceso de compactación simula la compactación de los equipos en obra más la compactación del tránsito. Eso es un criterio, o sea, puede ser discutible o no, pero es un criterio. El otro criterio, y que de hecho en Estados Unidos ya este criterio lo están estudiando, porque están tratando de tener una metodología de diseño para el cual los vacíos con los cuales se diseña el laboratorio coincida con los vacíos al inicio de la vida de servicio. Y en ese caso, más que tratar, hay que lograr que los vacíos coincidan. Nosotros en ese sentido, en Argentina siempre, y hay muchos países que tienen este criterio, de hecho el de 5% de diseño, y en campo también se emplea en Francia. Es decir, tratamos de que el porcentaje de vacío con los cuales inicia la vida útil una mezcla asfáltica coincida con el que estamos diseñando. Es decir, si estamos diseñando a 4, tratamos de que sea 4. Obviamente que luego los pliegos contemplan un rango, porque uno no puede pedir 4%, pero la tendencia es a exigir el mismo porcentaje de vacío. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tema permeabilidad que hablábamos. Las mezclas asfálticas, a partir del 7% de vacío, comienzan a perder impermeabilidad. Y eso tiene dependiendo del caso, tiene serias implicancias desde el punto de vista de durabilidad. Fundamentalmente en zonas donde haya mucha lluvia o que tengamos algún agregado no del todo estable frente a la presencia de agua, digamos, eso puede tener serias complicaciones. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ir ya con las últimas preguntas para no estirarnos mucho más. Un comentario con respecto a lo de las temperaturas que venían hablando antes. Ignacio Kroger del grupo Vitafal dice que ellos trabajan en Uruguay con temperaturas de 165 grados de mezcla y 155 de compactación para el IMA, aplicado en julio a 5 grados centígrados. Esto seguramente también se va a trabajar mañana con las presentaciones de la segunda parte de las jornadas. Y una pregunta de Mauricio González Ritorni para Alejandro, dice: desearía saber en los nuevos conceptos de diseño qué rol cumple en el tipo de planta al momento de fabricación de MAC. Bueno, esto ya estamos, es un tema vinculado a la producción, pero como comentábamos anteriormente, un poco del diseño no aborda todos los aspectos. Desde el punto de vista de la planta, yo creo que es bastante discutible y cada uno tiene su experiencia personal y
y su inclinación. Lo cierto es que hoy por hoy, con la tecnología que tienen las plantas asfálticas en la actualidad, la planta asfáltica tiene una función que también es muy fácil contarla, después hacerla, que ocurra eso en la parte real, digamos, es bastante más difícil, pero así desde lo discursivo es muy fácil. Una planta asfáltica tiene que elaborar la mezcla asfáltica de acuerdo a la formulación, a la fórmula de trabajo, y ya. Esto que es fácil, eso es en definitiva lo que perseguimos. Hoy existe, por la tecnología que hay, mezclas, plantas discontinuas y plantas continuas con las cuales tranquilamente podemos lograr una buena mezcla asfáltica. Es decir que, en ese sentido, no es una condición vinculante. Sí que a la hora de uno tomar una decisión, se tendrá que inclinar por una o por otra, y eso depende en gran parte por experiencias personales o gustos, por decirlo de alguna manera. Pero hoy no existe ninguna condición por la cual tengamos que excluir un tipo de planta u otro, dependiendo de la tipología de mezcla que estemos considerando. Perfecto, Alejandro, y vamos con la última pregunta ya de la jornada de hoy. Ahora sí. La pregunta dice, para el método de adherencia con el método de tracción indirecta, ¿aconsejarías para el caso de hacerlo en Argentina con el porcentaje de vacíos del 4% inicial y no como propone el método original? No, pero tengo. Bueno, en este caso, el método original, digamos que es un sí, no, digamos, pero no, vamos a lo conceptual. El método original es 7% y un poco viene por ahí. Yo creo que nosotros en Argentina dijimos, bueno, si bien diseñamos para 4%, y bueno, los países que tienen el criterio de que coincide el porcentaje de vacíos de diseño con el de obra. En principio no tendría sentido, si va a iniciar la vía de servicio 4% de vacíos, hacerlo al 7%. En principio no tendría sentido. Entonces se podría hacer al 4%. De hecho, ¿de dónde viene el 7% ese? Viene de que justamente en Estados Unidos, al inicio de la vía de servicio, ellos sí tienen 7% de vacío. Aquí se lo consideró como un margen porque, como establecía anteriormente, esto no es quirúrgico, no es que uno diseña al 4 y después en la obra, toda la obra va a quedar al 4. De hecho, siempre dentro de los requisitos hay tolerancias admisibles, y tolerancias que van hasta en el orden del 6%. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco está mal hacerlo al 7%, considerando que nos estamos poniendo como una situación de seguridad, nos estamos poniendo como en la peor condición. Si hoy nuestras mezclas entran en servicio en el orden del 4% y se pueden ir hasta 6%, analizo el 7% y considero eso como un margen de seguridad. Así que tampoco lo veo mal, pero desde el punto de vista conceptual, y creo que hacia ahí va la pregunta, no lo veo mal de hacerlo al 4%, suponiendo que luego en obra vamos a tener todo al 4%. Eso es bastante difícil de lograr, ¿no? Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante y muy clara tu presentación. Ahora ya vamos a ir cerrando la jornada de hoy, y cualquier cosa, preguntas que puedan haber quedado pendientes, te las vamos a acercar.